El perro sufrió la humillación de su familia durante toda su vida, hasta que por fin un vecino intervino. A veces, la maldad se esconde tras las vallas más corrientes. En una tranquila urbanización donde los vecinos intercambiaban sonrisas sobre céspedes bien cuidados, una sola mirada podía cambiarlo todo. Un escuálido perro blanco, de flancos hundidos y ojos llenos de un grito silencioso, estaba sentado contra un muro, atado con una pesada cadena. En ese mismo instante, sus dueños se reían durante el almuerzo, ajenos al hambre y la agonía que tenían justo al lado. Hasta que un día, un vecino se detuvo y comprendió que seguir callado ya no era una opción. El vecino se llamaba Javier. Vivía a una casa de la familia que tenía aquel perro. Cada mañana salía a regar sus flores y siempre oía no un ladrido, sino un sonido ronco y cansado, parecido a un suspiro. Al principio, fingió no darse cuenta. No es asunto mío, se decía a sí mismo. Pero aquella mañana en concreto, algo fue diferente. El sonido de un golpe. Luego, un gemido breve y ahogado. Javier se quedó inmóvil. Su corazón martilleaba contra su pecho, como si le exigiera, ve a ver. Se acercó a la valla, dejó el cubo en el suelo, se subió a un viejo cajón de madera y lo entendió todo. El perro yacía junto al muro, temblando por completo, con la cadena tensa al máximo. Cerca de él estaba un hombre, el dueño, con un palo en la mano. Tenía la cara congestionada y los ojos maliciosos, como una persona que ha perdido toda su humanidad. Javier no recordaba cómo había saltado del cajón, solo sintió que sus piernas lo llevaban hacia la cancela por voluntad propia. Gritó. ¡Pare ya! El hombre se dio la vuelta y frunció el ceño. Es mi Chucho. Lárguese de aquí. Lo está matando, afirmó Javier, y su voz temblaba no de miedo, sino de rabia. Por un instante, el aire entre ellos pareció solidificarse. Entonces el hombre arrojó el palo al suelo y gruñó, fuera. Pero Javier no se fue. Pasó a su lado y levantó al perro en brazos. Un cuerpo cálido, casi ingrávido, con la piel bajo el pelo como si fuera de papel. Ya está, tranquilo, pequeño, susurró. Ya no estás solo. A su espalda sonó una voz apagada. Devuélvemelo, es mío. Javier no se volvió. Simplemente salió por la cancela y la cerró tras de sí. Javier prácticamente corrió a casa, apretando al perro contra su pecho. Su respiración era entrecortada. Con sibilancias, como si cada inspiración fuera un esfuerzo. En su camiseta quedaron rastros marrones de sangre y suciedad, pero no les prestó atención. En el jardín, junto al umbral, lo recibió su esposa, Marina. Se estaba secando las manos en un paño y se quedó helada al ver a su marido. Javier, ¿qué es esto? El perro de los vecinos. Lo están apaleando. Se le quebró la voz. No podía quedarme mirando. Marina se acercó y tocó con cuidado el hocico del perro. Él entreabrió levemente sus ojos castaños, velados por el dolor. Dios mío, susurró ella. Hay que llevarlo a una clínica de inmediato. Extendieron una vieja manta directamente en el suelo de la cocina. Javier trajo un cuenco de agua, pero el perro se limitó a lamer el borde. Cerró los ojos un segundo, sintiendo como la rabia, la impotencia y el miedo le subían a la garganta. Marina ya estaba telefoneando al veterinario. Sí, doctor, hablaba deprisa. Hemos encontrado un perro, apaleado, respira con dificultad. Sí, la dirección. Gracias. Le esperamos. Media hora después llegó la doctora Elena, con una chaqueta deportiva y cara de cansancio. Se arrodilló a su lado, examinó al can, le palpó las costillas, las patas, los ojos. Cicatrices antiguas, dijo en voz baja. No es la primera vez que le pegan. Javier se quedó de pie, apretando los puños. Voy a denunciarlo. Espera. Intervino Marina. Primero vamos a salvarlo, luego decidiremos. La doctora le puso un gotero.
Está deshidratado, pero hay una posibilidad. Lo principal es que esta noche pase tranquila. Javier se sentó a su lado, sin apartar los ojos del perro. Vas a sobrevivir, ¿me oyes? Susurró. Todo va a ser diferente. Cuando Elena se fue en coche, el silencio reinó en la casa. Marina sirvió té, con las manos temblorosas. ¿Te das cuenta de que pueden llamar a la policía?, dijo ella. Que llamen, respondió Javier. Que todo el mundo se entere de cómo tratan a los animales. Se acercó a la ventana. En el jardín de enfrente, una sombra se movió. El vecino estaba junto a la cancela, fumando, sin apartar la vista de su casa. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no pensaba retroceder. La noche se hizo interminable. El perro, a quien ahora Marina sugirió llamar Toby, respiraba más uniformemente, pero dormía inquieto, moviendo las patas como si huyera en sueños. Javier estaba sentado cerca, acariciándole la cabeza de vez en cuando. Hacia la mañana, cuando una luz gris se derramó sobre el suelo de la cocina, el can abrió los ojos y suspiró levemente. Está vivo, dijo Javier. Estás vivo, pequeño. No sabía qué les esperaba, denuncias, amenazas, disputas, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que había actuado correctamente. A veces basta un paso para dejar de ser testigo y convertirse en persona. Los vecinos empezaron a cuchichear al día siguiente. Por la tarde, cuando Javier salió al jardín, se le acercó una vecina, la anciana doña Carmen, en bata y con su inseparable taza de té. Javier, yo lo vi todo, dijo en voz baja. Ese sinvergüenza lleva mucho tiempo maltratando al perro. Solo que todo el mundo callaba. ¿Y por qué no habló antes?, preguntó él, sin levantar la vista. Porque todo el mundo tiene miedo. Tiene contactos, un hermano en el ayuntamiento. Ahora vas a tener que vértelas con él. No te vas a quitar los problemas de encima. Javier apretó los dientes. Que sea amigo del mismísimo diablo. No voy a quedarme callado. Esa misma tarde llamaron a la puerta. Marina, al mirar por la mirilla, palideció. Es él. En el umbral estaba el vecino, Rubén, un hombre corpulento de ojos inyectados en sangre y un cigarrillo entre los dedos. Te has llevado a mi perro, dijo con voz ronca. He salvado a un animal que casi matas, respondió Javier con calma. Es mío, gritó el hombre, dando un paso adelante. Marina se interpuso instintivamente entre ellos. Márchese o llamaré a la policía. El hombre sonrió con desdén, escupió en el escalón y, mientras se alejaba, masculló, ya veremos quién va a salvar a quién. Cuando la puerta se cerró, Javier sintió que le temblaban las manos. No va a parar, dijo Marina. Que lo intente. A la mañana siguiente fue a la comisaría. Un joven agente de guardia lo escuchó con desgana, jugueteando con un bolígrafo sobre su libreta. ¿Afirma usted que lo vio pegar al perro? Sí. ¿Hay testigos? No, solo yo. ¿Comprende? Sin pruebas. El policía se encogió de hombros. Podemos tomarle declaración, pero es poco probable que salga nada de esto. Javier firmó los papeles de todos modos. En casa, Marina lo recibió en silencio. Toby dormía junto al radiador, olisqueando suavemente. ¿Sabes?, dijo ella finalmente. Pensé que al salvarlo, traerías la bondad a casa. Y ahora tengo miedo. Javier miró al perro. El miedo es lo que alimenta a los tipos como él, y yo ya no tengo hambre. Por la tarde, llamó la veterinaria, Elena. He pasado los datos a la protectora Costa Esperanza. Están dispuestos a acoger al perro si quieres. No, respondió Javier tras una pausa. Se quedará con nosotros hasta que se recupere. Pasaron varios días de espera ansiosa. Rubén no volvió a aparecer, pero a veces Javier veía su coche pasar despacio por la calle. Empezó a despertarse con cada ruido, a levantarse,
a comprobar las cerraduras, a acercarse a la ventana. A veces le parecía oír una respiración sigilosa detrás de la valla. Una noche, Toby gruñó de repente, se levantó con el pelo erizado. Javier encendió la luz. Una sombra pasó veloz junto a la cancela y desapareció. Por la mañana, un trozo de papel arrugado yacía bajo la cancela. «Devuélvelo, antes de que sea tarde». Marina lloró. «Javier, es capaz de cualquier cosa. Y yo soy capaz de protegerlo a él y a nosotros». Colgó un farol junto a la puerta y compró una cámara de vigilancia. Por primera vez en mucho tiempo, Toby se le acercó por su cuenta, apoyando con cuidado la cabeza en su rodilla. Javier sonrió. ¿Ves? Ambos hemos aprendido a no tener miedo. Aquella noche durmió tranquilo. La luz de la luna entraba por la ventana, y el perro yacía cerca, respirando de manera uniforme y apacible. Pasó una semana. La vida parecía haber entrado en un cauce tranquilo. Marina iba a trabajar, Javier reparaba la valla y Toby ya intentaba corretear por el jardín. Su pelaje había vuelto a crecer, sus ojos se habían vuelto más claros. En ellos apareció algo que antes no había, confianza. Pero un día todo cambió. Era muy temprano. Javier estaba tomando café en la cocina cuando oyó un crujido junto a la cancela. Miró hacia afuera, nadie. Solo un ligero viento agitaba un trozo de papel clavado con un clavo en una tabla. Considera que estabas avisado. Por la tarde, cuando Marina volvía a casa, Rubén la estaba esperando. Estaba junto a la cancela, con las manos en los bolsillos y una sonrisa burlona en la cara. Bueno, ¿está contento el héroe? Ahora todo el mundo sabe que eres un chivato. Aléjate de mi casa, dijo Javier, saliendo al porche. ¿O qué? O llamaré a la policía. Ja, rió el hombre. ¿Crees que van a hacerme algo? Se acercó más. El olor a tabaco barato le golpeó en la nariz. Devuelve el perro, antes de que sea demasiado tarde. Marina salió detrás de él. No lo devolveremos, dijo ella, con voz temblorosa pero firme. Rubén la miró con los ojos entrecerrados. Entonces no os quejéis si pasa algo por la noche. Se dio la vuelta y se fue, dando un portazo a la cancela. Por la noche, Javier no durmió, atento a cada sonido. Incluso Toby estaba inquieto, gruñendo, sobresaltándose y mirando fijamente a la ventana. Cerca de las 3 de la madrugada, sonó un crepitar. Javier salió corriendo, había llamas. Ardía un viejo montón de tablas junto a la valla. Corrió a por un cubo. Marina llamó a los bomberos. Por suerte, el fuego no tuvo tiempo de extenderse, pero el olor a quemado permaneció durante mucho tiempo. Ha sido él, dijo Javier. Quería asustarnos. A la mañana siguiente fue de nuevo a la policía, pero allí solo se encogieron de hombros. Sin pruebas, sin grabaciones de la cámara, nadie vio nada. Entonces Javier tomó una decisión. Llamó a Elena, la veterinaria. Dime, ¿tienes contactos de defensores de animales, de los que pueden ayudar? Los tengo, respondió ella. Gente seria. Hasta los funcionarios les tienen en cuenta. Un día después, un coche gris se detuvo frente a la casa de Javier. Se bajó una mujer de unos 40 años con un abrigo serio. Soy Olga, de la Fundación Voz Sin Palabras. Nos han informado de un caso de maltrato animal. Vamos a actuar de forma oficial. Fueron juntos a casa del vecino. Javier caminaba detrás de ella, sintiendo cómo le martilleaba el corazón. Rubén lo recibió con una sonrisa burlona. Vaya, otra vez tú, y con invitados. Esto es una inspección, dijo Olga con calma, mostrando su identificación. Estamos realizando una comprobación a raíz de una denuncia. Entró en el jardín, examinó el lugar donde tenían al perro. Una cadena oxidada, un cuenco vacío, restos de sangre en la pared. ¿Entiende que esto es un artículo del Código Penal? Dijo con frialdad. Sí,
Iros a la mierda, masculló Rubén. Pero esta vez no parecía tan seguro de sí mismo. Una semana después llegó una carta. Se había incoado un caso. Javier sostuvo el sobre en sus manos y sintió que el nudo en su garganta se convertía en alivio. Sabía que todavía quedaba un largo proceso por delante. Pero lo principal era que la verdad estaba ahora de su parte. Toby se le acercaba más a menudo, se tumbaba cerca, apoyaba la cabeza en sus rodillas y a veces lloriqueaba en voz baja, como si recordara el pasado. Javier le acariciaba el lomo. Ya nadie te hará daño, ¿me oyes? Nadie. Una tarde, ya puesto el sol, se quedó junto a la cancela, mirando el jardín vecino. Ahora estaba vacío. Rubén había desaparecido. Decían que se había ido con unos parientes mientras duraba la investigación. Marina se acercó y lo abrazó por los hombros. Hiciste lo correcto, dijo ella. Podrías haberte quedado callado. Las estrellas parpadeaban débilmente en el cielo. Toby yacía junto al umbral, gimiendo suavemente en sueños. El mundo por fin se había vuelto un poco más tranquilo. Pasaron varias semanas. El invierno se iba instalando poco a poco. El aire se volvió más frío. La hierba se cubrió de escarcha. En casa de Javier se estaba cálido y a gusto. Y olía a pan recién hecho. Marina decoraba la cocina con una guirnalda, y junto al umbral yacía Toby, convertido ya en un perro completamente diferente. Había ganado peso. Su pelaje se había vuelto brillante y su mirada, vivaz. A veces traía las zapatillas, arrastrándolas cómicamente por el suelo. Y luego se sentaba cerca, como preguntando, bueno, ¿qué tal? Soy un buen chico. Javier sonreía y le rascaba detrás de la oreja. Buen chico, Toby, muy bueno. Pero la paz no duró mucho. Una mañana sonó el timbre. Javier abrió. En el umbral había un hombre de uniforme. Buenos días, inspector Morales. Se ha recibido una petición del abogado López sobre la devolución del animal a su propietario legal. Javier sintió que todo se le venía abajo. ¿Qué propietario? Torturaba al perro. Lo entiendo, dijo el inspector con calma. Pero hasta que no haya una sentencia, legalmente el animal figura como propiedad suya. Marina salió al porche, pálida. ¿Quieren llevárselo? Sí. Se hizo el silencio dentro. Toby se acercó a ellos y hundió el hocico en la mano de Javier, como si presintiera que algo terrible estaba sucediendo. No, dijo Javier, no lo permitiré. Ese mismo día contactó con Olga, de la fundación. Sabíamos que lo intentaría, respondió ella. No te preocupes, presentaremos una contrademanda. Tenemos fotos, informes veterinarios, testimonios. No lo recuperará. Pasaron 2 semanas de papeleo, una vista y espera. Cada tarde Javier volvía a casa agotado. Pero cuando Toby lo recibía en la puerta, todo se volvía más sencillo. El día que llegó la decisión del tribunal, Marina fue la primera en abrir el sobre. Se desestima la demanda de devolución del animal. Javier se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Se acabó, pequeño, susurró. Ya estás en casa. Para siempre. Marina se acercó y lo abrazó. Toby le saltó a las rodillas, moviendo el rabo, como si él mismo lo entendiera, libertad. Caía una ligera nevada en el jardín. Todo por fin era como debía ser. Tranquilo, apacible y humano. La primavera llegó sin que se dieran cuenta. La nieve se derritió, la hierba reverdeció en el jardín y Toby salió a correr sin correa por primera vez. Corría por todo el jardín, con el sol brillando en su pelaje, y Javier, de pie junto a la cancela, observaba cómo el perro perseguía la sombra de las nubes que pasaban. Ahora el jardín estaba lleno de vida. Marina plantaba flores, reía, y por las tardes los tres se sentaban en el banco, escuchando a los grillos y hablando de nimiedades. A veces Javier todavía recordaba aquel día, la cadena, el dolor,
el miedo, pero ahora esos recuerdos no le causaban dolor. Se convirtieron en un recordatorio: la bondad permanece donde una persona deja de pasar de largo. Toby se acercó corriendo, apoyó el hocico en sus rodillas y gimió suavemente, como dándole las gracias. Javier le pasó la mano por la cabeza, miró al cielo y sonrió. ¿Sabes, amigo?, dijo, a veces salvamos a alguien, pero resulta que es esa persona la que nos salva a nosotros. En el jardín, el viento susurraba, las hojas se mecían y el mundo se volvió un poco más cálido.